Proporcionalidad inversa. El aprendizaje esperado analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos. Veamos. Primero que nada tenemos que saber qué es la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa es la relación que existe entre los valores de dos magnitudes tales que, si al multiplicar el valor de una de ellas por cualquier número, el valor correspondiente de la otra magnitud queda dividido por el mismo número y viceversa. Es decir, si el valor de una magnitud es dividido por un número, el valor correspondiente de la otra magnitud es multiplicado por el mismo número. Hipérbola. En la gráfica, la forma que define una relación de proporcionalidad inversa y se le conoce como hipérbola, y es una curva que nunca toca el cero. La podemos definir conociendo las coordenadas que solucionan la relación de proporcionalidad inversa. Variación inversamente proporcional es otra manera en la que le podemos llamar. Dadas dos cantidades, puede ocurrir que a un aumento de una disminuya la otra, o que al disminuir una, la otra aumente. Si pasa eso, se dice que las dos cantidades son inversamente proporcionales. Por lo tanto, las magnitudes inversamente proporcionales son dos magnitudes tales que multiplicando una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número. Y dividiendo una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Esto ya lo habíamos comentado. Esto sucede en varias situaciones que podemos tener en la vida cotidiana. Por ejemplo, si una persona tarda 10 días en pintar una barda, digamos, pues 2 personas deben tardar menos, 3 personas deben tardar menos, y así sucesivamente. Entonces estamos aumentando el número de personas y se está disminuyendo los días de trabajo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Si un tren recorre 300 kilómetros, esa es la distancia que va a recorrer, 300 kilómetros. La velocidad que lleve y el tiempo que se tarda en recorrer esa distancia son dos cantidades inversamente proporcionales, porque a mayor velocidad tardará menos tiempo y a menor velocidad tardará un mayor tiempo. Observemos la tabla. Todo lo que hagamos con problemas de este tipo lo vamos a poner primero en una tabla para poder hacer observar cómo se comportan los datos. En el primer caso, la primera velocidad que dice son 20, son kilómetros por hora, aquí lo dice desde el principio. Si va a 20 kilómetros por hora, el tiempo que se va a tardar obviamente son 15 horas. ¿Sí? 20 kilómetros por hora se tardaría en recorrer 15 horas los 300 kilómetros. Si aumenta su velocidad a 25 kilómetros por hora, entonces ahora se tardaría menos, obviamente, porque va más rápido, se tardaría 12 horas. Al aumentar la velocidad a 30 kilómetros por hora, el tiempo que tarda se disminuye a 10 horas. Si aumenta velocidad a 50 kilómetros por hora, pues el tiempo que va a tardar va a ser 6 horas, va disminuyendo, y si aumenta a 75 kilómetros por hora, pues el tiempo que tardaría serían 4 horas. Aquí podemos ver algunas relaciones, por ejemplo, 25 y 50, ¿verdad? 50 es el doble de 25 y 6 es la mitad de 12. Cuando iba a una velocidad de 25 kilómetros por hora, tardaba 12 horas. Duplica su velocidad y el tiempo que se tarda se divide a la mitad. ¿Sí? Otro ejemplo. Aquí 75 es el triple de 25, ¿verdad? Como su velocidad se triplicó, el tiempo que tarda se dividió entre 3. Eso es a lo que se refería cuando se multiplica una cantidad por el doble, la otra se divide entre 2, o por el mismo número que esté multiplicando. En la tabla se observa que a medida
que la velocidad aumenta, el tiempo disminuye, y que cuando la velocidad disminuye, el tiempo aumenta. Por eso decimos que la velocidad y el tiempo son cantidades inversamente proporcionales. El producto de la velocidad por el tiempo siempre es igual a 300. Hagámoslo ahí en casa. 20 por 15 te debe dar 300, 25 por 12 te debe dar 300, 30 por 10 da 300, 50 por 6 y 75 por 4. Todos me van a salir a 300 porque 300 era la distancia que el tren va a recorrer, ¿verdad? Esta es la distancia ya establecida. Bien. Y al final pues ponemos en la gráfica los datos. Y vamos a ver cómo se forma esta curva, ¿sí? De la que estábamos llamando hace rato. Y en el tiempo en horas, aquí está establecido, ¿verdad? En 4 horas, si iba a una velocidad de 75 kilómetros, tardaba 4 horas. Si la velocidad era 50 kilómetros, tardaba 6 horas. Si la velocidad era 30 kilómetros, tardaba 10 horas. Y así cada uno de ellos. Y la curva la llamamos hipérbole. Y aquí analizamos la situación, ¿verdad? Donde 20 por 15 son 300. Todos los datos que hemos estado observando de las velocidades con las horas del tiempo que se tardaba, en todos los casos la multiplicación me da 300. Entonces 300 es la constante. La variación inversamente proporcional de la velocidad y el tiempo se expresa velocidad por tiempo igual a 300 en este caso. Toda relación de proporcionalidad tiene una constante de proporcionalidad. En el caso de la proporcionalidad inversa, la constante de proporcionalidad es definida por el producto de los valores correspondientes a las magnitudes relacionadas y se representa con la letra K. En la siguiente tabla se muestran valores relacionados al ancho y el largo de un rectángulo cuya área es de 60 centímetros cuadrados. Bueno, 60 es K. Como puedes apreciar, el producto de cada pareja de datos es 60 y ese valor siempre será constante. Y la fórmula para calcular la constante de proporcionalidad inversa está dada por K es igual a X por Y. Si te están diciendo que el área siempre es 60, bueno, esa es la constante, esa es la que se va a conservar, que siempre debe salir a 60 y las otras dos magnitudes, pues multiplicadas te deben dar 60. Por ejemplo, aquí. Si de largo mide 1 centímetro, pues de ancho va a medir 60, porque 1 por 60 me da 60. Si de largo mide 2, de ancho debe medir 30, ¿verdad? Aumentó al doble el largo, disminuyó a la mitad del ancho, 30 por 2 me da 60. Si de largo mide 3, el ancho se divide entre 3, 20, porque 20 por 3 me da 60. Si de largo mide 4, de ancho va a medir 15, porque 4 por 15 me dan 60. Y al final, si de largo mide 5, el ancho va a medir 12, porque 5 por 12 me dan 60. Al resolver problemas de variación le llamaremos y a la variable dependiente. La variable dependiente es la que depende del valor que le demos a x, puede variar, puede cambiar. Y x es la variable independiente, ese es el dato que nosotros vamos a establecer, como las horas, como las medidas, como la velocidad, etc. K es la relación del producto de las dos variables x, y. Así que K es igual a x por y. Pero si el faltante es la variable dependiente, entonces vamos a despejar y me quedaría que x tiene que dividir acá. Si el faltante es la variable independiente, entonces pondremos la ecuación como x igual a k, que es la constante entre los valores de y. Si el área, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Si el área de un rectángulo es siempre la misma, que sean 12 centímetros cuadrados, la base y la altura son cantidades inversamente proporcionales. Observa las figuras y la tabla.
Es el mismo rectángulo, por lo cual nomás le puse la medida a los rectángulos de arriba, ¿verdad? Lo veamos en vertical o lo veamos en horizontal. Entonces aquí el largo mide 12, el ancho mide 1, 6 por 2, todos van a dar 12, 6 por 12, 4 por 3, 12, 12 por 1, 12. Pero aquí sería 1 por 12, 12, 2 por 6, 12, 3 por 4, 12. Aquí nomás los invertimos, ¿verdad? Y tenemos las bases y las alturas. Base 12 por una altura me da 12, 6 por 2, 12, 4 por 3, 12, 3 por 4, 12, 2 por 6, 12, 1 por 12, 12. Ya que tenemos esas medidas, vamos a ver que 12 es la constante, porque 12 es el área que me están pidiendo que siempre debe de medir 12. Si en las figuras se ve que siendo el área constante igual a 12, a medida que disminuye la base, la altura aumenta, y cuando aumenta la base, disminuye la altura. Por eso decimos que la base y la altura son inversamente proporcionales. El producto de la base por la altura siempre va a ser igual a 12, y lo podemos poner de la siguiente manera. Si a 40 km por hora un tren recorre cierta distancia de 6 horas, ¿qué velocidad deberá llevar para hacer el mismo recorrido en 5 horas? O sea, como la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales, se tiene la proporcionalidad inversa. Entonces, esa es la manera de cómo lo vamos a ir despejando, ¿verdad? Se resuelve 4 por 40 por 6 debe ser igual a la que está interrogante, o sea, la que no sabemos cuánto va a ser por 5. Debemos, como es la multiplicación de ambas es constante, entonces esas multiplicaciones me deben salir a lo mismo, pues por eso tenemos la igualdad. Y al tener esta igualdad, pues ya le despejamos, vamos despejando la X, es la que queremos tener sola, bueno, el signo de interrogación en este caso, 40 por 6 es decir, entre 5. Primero se multiplica de izquierda a derecha, 40 por 6, 240, entre 5 me da 48, o sea que el tren debe ir a 48 kilómetros por hora, ¿sí? La constante es 240. Y ahí tenemos la gráfica del rectángulo con su área igual a 12 siempre, ¿sí? Es la hipérbola que se forma al hacer esa ecuación.